Hola, muy buenas tardes. Este lunes ha arrancado Cebisama, la feria cerámica que se celebra en Valencia y que es uno de los eventos de referencia del sector a nivel internacional. Desde la Diputación de Castellón, Marta Barrachina reivindicaba al Gobierno de España una hoja de ruta que marque esa transición ecológica de las empresas hacia la cogeneración. Yo creo que ahora están más centrados en recuperar la cogeneración. Tenemos muchas plantas que ya han acabado su vida útil en Castellón y que el Gobierno tiene que abrirle las puertas de nuevo con esas ayudas, porque si no les ceden más megavatios, con 1.200 no llegamos, y sin esa cogeneración no podemos ser eficientes medioambientalmente. Vamos a seguir trabajando y yo lo que reivindico es una hoja de ruta del Gobierno de España delante de la Unión Europea para defendernos del antidumping, de esa competencia desleal de otros países. Relacionado con la descarbonización de la industria cerámica, Rebeca Torrós, secretaria de Estado, ha anunciado la segunda parte del PERTE de la descarbonización, las ayudas del Gobierno que pone a disposición de las empresas para esa transición hacia esa descarbonización. En esta segunda parte del PERTE se superarán los 2.000 millones de euros. El PERTE de descarbonització, que com saben hem posat a disposició de les empreses més de 1.000 milions d'euros per a que es descarbonitzen els seus processos productius, i que ara farem una segona edició a través de Cepides, la nostra empresa, la nostra agència industrial, i la que anem a traure també més de 2.000 milions d'euros per a que puguen enfrontar aquests processos de descarbonització. También el conseller de Infraestructuras, Medio Ambiente y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha anunciado que la Generalitat simplificará la tramitación de las autorizaciones ambientales y sus modificaciones para la industria cerámica. Hay que darles esa simplificación administrativa que tanto han demandado, y ahí pues trabajamos intensamente codo a codo con ellas. Yo quiero decir que en estos momentos hay alrededor de 100 expedientes de modificación de estas autorizaciones, 6 nuevas, que da un pulso de que el sector está fuerte. Es un sector con mucha capacidad de emprendimiento, tradicionalmente ha generado muchísimo empleo. Y desde la patronal de Aster afirman que 2024 ha sido un año de estabilización para el sector. Durante la primera jornada de Cebisama, Alberto Echevarría, secretario general de Aster, ha expuesto que el pasado año supuso la estabilización porque han dejado de caer, y definen que no ha sido un año ni muy bueno ni muy malo, pero que tienen un ligero aumento en la producción de un 1,3% y una cifra de empleo ligeramente positiva, sumando un 5%. Esto es todo. Son las 7:22. Les dejamos con la tertulia de Xavi Isidro. La Generalitat Valenciana presenta la nueva tarjeta Móvilis 30 para menores de 31 años. Renuévala en las webs de Metro Valencia, Tramo, Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, y sigue disfrutando del transporte público de la forma más segura, personalizada y sin coste. Además, mantenemos el 50% para el público general hasta el 30 de junio. Generalitat Valenciana. Así, ara. Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón. Ruth, soy Sara, de equipo Juana Crespo. Tengo los resultados. Venga, dime. ¿Que estás embarazada, Ruth? ¿Ruth? ¿Me oyes? ¿Hola? Nos encanta cuando os dejamos sin palabras. Como Ruth, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles: sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad. La tertulia deportiva con Xavi Isidro. Y con Felipe Campos en el control de sonido. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia deportiva como cada lunes. Tiempo para el análisis de lo que deportivamente nos ha dejado el fin de semana, con toda la información del Club Deportivo Castellón y del Villarreal y del Castellón, con los mejores contertulios que ya tenemos aquí en este estudio central de Radio Castellón. Aurelio Santos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Juan Vigrané, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Manu Torres, muy buenas. Hola, buenas y tardes. Santi Parra, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Hoy tenemos un árbitro, tenemos un exfutbolista, director deportivo, Manu Torres, entrenador, también exfutbolista, y Santi Parra, bueno, entrenador y director deportivo. No está nada mal para hablar de la actualidad, como decía, del Villarreal y del Club Deportivo Castellón. Tenemos muchos temas que tocar, pero hoy vamos a abrir con el Villarreal,
porque el Villarreal este fin de semana, yo creo, ahora lo debatiremos, ha dado un paso de gigante para estar en Europa la próxima temporada y muy probablemente, si hay suerte, también en la Champions. Los de Marcelino afrontaban un partido difícil, muy difícil en Vallecas, ante un Rayo envalentonado después de los últimos buenos resultados y se llevó el triunfo, sufrido, incluso con un hombre más, pero al final 0-1 con el gol de Ayoce y la expulsión de Frutos que marca el partido. El objetivo para el Villarreal sigue siendo la cuarta plaza, está a 4 puntos el Athletic Club, pero insisto, a nadie se le olvida que este año la quinta plaza podría catapultar a un equipo igualmente hacia la Champions. El Villarreal actualmente es quinto, le saca 9 puntos al Rayo Vallecano más el golaveraje, a la espera evidentemente también de lo que haga esta noche el Mallorca en Sevilla. Ayoce prefiere pensar en la cuarta plaza y en el Athletic Club de Bilbao. Sí, desde luego que sí, hay que apretar, sumamos hoy de 3 que es importante, acortamos un poco la distancia con ellos y ese debe ser la idea, ¿no? De cada partido una oportunidad de sumar de 3, acortar distancias, apretar y bueno, de aquí al final, que queda mucho todavía, veremos dónde estaremos. Manu Torres, había que ganar este partido para abrir huecos, sobre todo. Es un partido que, viendo los rivales, que da mucha liga, pero con 9 puntos de ventaja, Europa te lo deja a merced, pero quién sabe si a lo mejor también esa Champions vía quinta plaza o, por qué no, vía pelea cuarta plaza con el Athletic Club de aquí fin de temporada, ¿no? Sí, sobre todo que jugando antes que ellos, lo importante es sacar el partido, y la verdad que el Villarreal lo gestionó bien, mucho tiempo en superioridad, pero no es partido fácil nunca en Vallecas. De hecho el Rayo dio guerra con 10. Sí, no, de hecho yo creo que mereció por momentos el empate con un hombre menos. Sí, son de esos partidos que como dice el otro, cuando acaba la temporada te das cuenta de lo importante de los 3 puntos en Vallecas. Entonces, bueno, al final, si vas al juego, puede gustar más o menos. ¿Quieres abrir el melón o qué? No, quiero decir, si vas al juego siempre te puede gustar más o menos, que para eso están los gustos. Si vas al rendimiento deportivo y a las exigencias de un equipo que pelea por un objetivo, pues sacas el partido y para mí perfecto. Habéis hecho muchos números, yo desde luego sí, y sé que nuestro técnico Álvaro también es de los que ha hecho muchos números porque quiere que el Villarreal, su Villarreal es de Villarreal, vaya a la Champions, y los ha hecho tanto mirando la Liga como mirando también lo de los equipos europeos, porque si el Athletic le gana a la Roma en la próxima eliminatoria, octavos de final de la Europa League, creo que ya son casi un 90 y tantos % de opciones de que el quinto vaya a la Champions. ¿Ahora has hecho tú muchos números o no? Muchos números, es que se hablaba de que la Liga Española se estaba debilitando, estaban saliendo jugadores de nivel y bueno, parece que cuando juega en equipo y juega en Europa sobre todo, hace las cosas muy bien, ¿no? Muchos equipos pasan, muchos equipos hacen. Espero que el Betis cumpla, que tu Betis cumpla. Eso, la presión está bien. Sí, por eso no hay ningún problema. No, pero a ver, es cierto que cuando se clasifica el séptimo de la Liga Española, que muchas veces juega contra el segundo o el tercero de otras ligas y da la sensación de que es muy superior. O sea, que la Liga Española y la italiana, la alemana, la inglesa y a lo mejor un poquito por detrás la francesa están muy por delante. Pues yo no te digo que todos los equipos, pero casi todos los equipos, ¿no? ¿Ves al Villarreal peleando en ese sentido por la cuarta plaza con el Athletic y con el colchón y la seguridad de que a priori la quinta le va a dar para...? Lo hablamos al principio, parecía fea la temporada porque hay que ver que no tenemos Europa, que hace muchos años que el equipo siempre estaba y tal, y eso te centra y sobre todo el partido de Pontevedra, ¿no? Que lo pierdes, que te crees que la temporada empieza a hacer fracaso y que va. Los números salen cuando te metes en Champions, y si preparas partidos de domingo a domingo, la mayoría de las veces estás mucho más fresco, mucho más centrado, mucho mejor preparado, porque es que tienes muchas más tareas y aquí el míster lo puede decir, tienes mucho más tiempo para saber lo que puedes hacer, lo que quieres hacer. La sensación, Juanvi, Santi, es que este Villarreal, como decía Aurelio, con un partido por semana mejorando como parece que está mejorando, sobre todo en defensa, donde no encaja tanto, tiene que ser candidato ya no solo a la quinta plaza, que la tiene ya Merced, sino también a esa cuarta plaza, esa pelea de tú a tú con el Athletic Club de Bilbao. Bueno, yo entiendo que digamos, el Villarreal tiene que luchar por la cuarta plaza. En lo que ha comentado Aurelio tiene mucha razón. O sea, yo creo que un equipo que se centra semana a semana, que no hay partidos entre semana, que puedes hacer durante toda la semana un trabajo específico de entrenamiento y demás, si hay un partido entre semana, pues prácticamente pierdes 2-3 entrenamientos. Yo creo que eso es clave. El cansancio también es muy importante.
Y después, pues que esta semana, bueno, pues el día a día, ¿no? Pero esta semana hay un Athletic Club y un Villarreal Español. Después también es cierto lo que comentábamos antes de entrar, que el gol a verás es clave. Y en la ida el Atleti le ganó 2-0 al Villarreal, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido que el Atleti, de alguna forma, a pesar del resultado de este fin de semana, que es un poco engañoso, porque yo creo que el Valladolid prácticamente ya está en segunda división, la competición europea le tiene que marcar porque el cansancio se nota, lesiones y demás. Entonces yo creo que el objetivo claro del Villarreal es la cuarta plaza y estoy convencido que lo conseguirá, sí. Ya que estoy con, ahora le doy paso a Santi también, pero ya que estoy contigo, Juanvi, la expulsión de Frutos, que marca evidentemente el desarrollo del partido. Yo desde casa, viéndolo por el monitor, roja clarísima. Y además chapó por el VAR, que muchas veces hemos criticado al VAR. Para mí el VAR entra como tiene que entrar, porque el árbitro pues no lo ve y el VAR le llama. No sé tú como colegiado, ¿cómo viste la jugada? Sí, es una jugada muy clara es una jugada de VAR. En el campo, pues lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? El partido se ve, el VAR observa y ve los partidos de una forma en cámara lenta, claro. Hay muchas veces, en este caso es expulsión clara, ¿no? Pero muchas veces no estoy de acuerdo en el VAR porque lo que rearbitra y lo que ve, pues bueno, en el campo se ha visto de otra forma, ¿no? O sea, hay veces que el clásico pisotón, que a veces no hay intensidad, ni hay ánimo de pisar al contrario, pues entonces sanciona con si es penalti o expulsión y demás. Pero la diferencia ahí, Juanvi, está en, yo siempre lo digo, en el hecho de si el árbitro ha visto la jugada o no, porque si el árbitro la ha visto, un pisotón, por ejemplo, en este caso, el árbitro tiene que tener la suficiente personalidad para decir, sí, lo he visto y yo considero que no es suficiente. Otra cosa que el árbitro diga, no, es que no he visto que lo ha pisado. No, pero a ver, la reglamentación VAR es muy clara. El último responsable es el árbitro de campo. Claro, pero nunca deciden cambiar lo que dice el VAR. Lo que ocurre, que no sé por qué demonios, hablando fácil y pronto, es porque siempre el 95% de las ocasiones es el compañero que está en la sala VAR, ¿no? Entonces, eso no tiene sentido, porque si tú has visto una jugada y estás convencido, pues bueno, eso se tiene que llevar hasta las últimas consecuencias. Que no es esta jugada está claro que le ayuda y entonces pues es una jugada de expulsión, pero yo me quedo con la duda de que por qué muchas veces, ya que es el árbitro el último responsable, pues no decide esto. Y a colación de lo que dices, yo cuando estaba en activo, muchas veces con escritos a UEFA y FIFA y tal, que yo era un poco follonero del tema y aparte sigue siendo follonero. Siempre me ha gustado muchísimo el reglamento, he dado clases a los entrenadores, a los árbitros y demás de reglamento. Yo sigo pensando que algún día, cuando un equipo, además es que se rompe el fútbol. O sea, el fútbol está montado para jugar 11 contra 11. No te la compro, esa teoría ya me la sé. Y ahí sigo pensando, y no por esta jugada, es que cuando un equipo sí, porque mucha gente, a mí lo que me dijo en su día UEFA y FIFA, es que entonces no tendría, el equipo podría jugar con otro jugador que no le quitas, no penalizas el que ha sido expulsado. Sí que lo penalizo, yo le pongo 8 partidos. O sea, tú en el momento que un jugador le pongas, no lo que pasa ahora, 1 o 2 partidos, le pongas 8, se ha acabado el tema ese. Hasta que sea uno. Uno bueno, uno del Madrid. Cuando sea uno del Madrid ya se ha acabado la teoría. A la nevera 8 partidos. El Madrid o el Barça tiene que tener lo mismo. No, pero a ver, lo mismo que pasa en básquet, en otros. Estamos hablando de fútbol de élite, de fútbol espectáculo. En el momento que tú expulsas a un jugador, el partido se rompe. Y la prueba la tenemos en que cuando yo estaba en activo, jamás nos dijeron que ayudáramos al Barça y al Madrid, lo dejo claro. Pero lo hacíais, ¿no? Pero te decían desde arriba que un Barça-Madrid, un Atlético Madrid-Barcelona, un Atlético Real Madrid, que pudiera ser que acabaran 11 contra 11. Porque si no levanta el teléfono Florentino o el Florentino del antaño y claro. Pero al final casi viene la respuesta que preguntabas, ¿por qué decide el del VAR y no el del campo? Pues porque cuando decides del campo te puede pasar lo del otro día, que eches al que no toca, se montó un circo que se ha montado y te metan más partidos a ti que al que se ha expulsado. Sí, bueno, pero al final se ha solucionado y se lo han puesto un partido. O sea, bueno, claro. Sí. Santi, que no te he escuchado. ¿Sensaciones? Lo del VAR es que da para un debate aparte, ¿no? Porque sí que, bueno, hay muchas cuestiones a tratar. Entre otras cosas, lo que decía ahora Manu, ¿no? De hasta qué punto los árbitros ya se están inhibiendo de pitar lo que ellos ven, que al final es de lo que se debería tratar. Pero bueno, pasando del debate del VAR, yo para mí el Villarreal lo que ha conseguido, y quizás siempre buscamos esa relación causa-efecto, ¿no? A raíz de lo que sucedió en Pontevedra y que solo tiene un partido por semana, pues bueno, pues podemos vislumbrar que sí que efectivamente se ha convertido en un equipo mucho más fiable. Ahora sí que es un equipo mucho más de Marcelino, por decirlo así. Es decir, es un equipo al que le cuesta hacer goles, que le hagan gol, quiero decir, un equipo compacto, competitivo. Entonces, en realidad, pues sí que es verdad que eso sí que le ha favorecido. Y de todas formas,
yo con esto de los números, ¿sabes? El vernos en la cuarta o en la... yo creo que lo tienen que seguir abordando como creo que lo están abordando hasta ahora, ¿no? Que es ese ir partido a partido. El próximo partido parece sencillo porque es contra el Español, sí, pero el Español viene ya... la carita al Atlético en su momento. Eso es. Entonces, bueno, y al Madrid, si no recuerdo mal, sí, ¿no? Entonces, quiero decir que... se montó, ¿no? Sí. Que tienen que intentar consolidar y seguir siendo fiables, competitivos y poco más. O sea... Hemos hablado de lo deportivo en el Villarreal, hay que hablar también de lo extradeportivo, porque la otra noticia del fin de semana precisamente es la que anunciábamos o adelantábamos el sábado por la mañana, esa denuncia que al final ha tenido ya efecto con la detención de 2 varones de 20 años de Mislata en Valencia por las agresiones presuntos violentos que agredieron a estos 3 chavales del Villarreal el pasado sábado después del derbi entre el Villarreal y el Valencia. Fueron detenidos, luego es verdad que han salido en libertad con cargos, se tienen que presentar cada X tiempo en la comisaría, se les acusa de un delito de lesiones con agravantes y a partir de aquí están a disposición judicial. El Valencia ya ha salido, al igual que el Villarreal, a anunciar que se van a personar directamente en la causa contra esta gente. La Liga también. Pero claro, aunque están contentos en la familia de los agredidos por esta detención, escuchábamos a la madre de Mario, que sigue recuperándose en casa, precisamente de que no estaba muy contenta por el hecho de que, por mucho de que hayan sido detenidos y hayan salido en libertad con cargos, eso de que estén por la calle no le hace mucha gracia. Le escuchamos. Sí que estamos contentos de que los hayan cogido, por supuesto, pero lo que no nos parece tan bien es que les hayan dado una libertad provisional. Nos pensábamos que los hubieran tenido adentro. Esto a nosotros no nos hace ninguna gracia. Bueno, pues esta era Verónica. Yo entiendo que la ley funciona como funciona, pero bueno, al menos lo positivo es que una semana más tarde al menos hay 2 detenidos y luego veremos lo que el juez o la jueza decide, pero evidentemente lo normal y lo que esperamos todos, y entiendo que estamos todos de acuerdo, es que caiga el peso de la ley sobre estos 2 energúmenos, porque no se puede hacer o no se puede ir por ahí por la vida de esta manera, ¿no? Golpeando a la gente a diestro y siniestro por el mero gusto de hacerlo. No sé qué pasa por las cabezas de la gente, tío. Vas a ver un partido, te puede gustar más, te puede gustar menos. Es que no fueron ni al partido. Es que no fueron ni a verlo. Sí, pero al final, ¿en qué te escudas? En eso, en que son aficionados que van vestidos del Villarreal. Yo soy del Valencia o de cualquier otro. Si es que da igual, si es que los escudos aquí y las camisetas da lo mismo. O sea, no te puedes escudar en el deporte y no te puedes escudar en un espectáculo donde vaya mucha gente para hacer cosas que no tocan. Por eso esta madre, yo la entiendo, es normal. Está enfadada, está molesta, está contenta en parte, pero que sabe que mañana se lo puede volver a encontrar. O sea, que el problema no... Y el chaval, además, aparte del postoperatorio, él nos decía, ¿no? Es el problema psicológico, que tiene miedo de salir a la calle. Ya ni se plantea volver a un partido de fútbol. Eso es una barbaridad. O sea, que ese chico no pueda tener una vida normal. ¿Por qué? ¿Por querer ir a ver un partido de su equipo? No, bueno, ahora seguimos... Pero hay que entender a la madre, claro. De alguna forma la ley, los jueces se basan en la ley, entonces si la ley, esa persona tiene que estar en la calle, pues a lo mejor habría que cambiar muchas cosas de la ley, ¿no? Porque tampoco es lógico que una persona que presuntamente le pega a otro, le rompe la mandíbula... Te corto, Juanme, que llegamos a menos 20 y seguimos hablando de este tema, 1521 Onda Media y en radiocastellón.com, también en YouTube. Venga, hasta ahora. Ebro ha renacido y llega a la provincia de Castellón. Descubre las nuevas instalaciones de Quadis Ebro en Avinguda França 58 de Villarreal. Ven, prueba y aprovecha las ofertas de lanzamiento de los nuevos modelos SUV S700 y S800. Diseño, rendimiento, seguridad e innovación. Vuelve la leyenda a Quadis Ebro. Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, inaugura una nueva tienda en Castellón. Para celebrarlo te regalamos hasta 2.000 euros. Sí, hasta 2.000 euros y hasta el 28 de febrero. Si estás pensando en renovar tu cocina, aprovecha este regalo solo disponible en nuestra tienda. Visítanos en Avenida Valencia 42. Movalpa, cocinas diseñadas para ti. En Ascensores Mare Nostrum somos especialistas en instalación, mantenimiento y reparación. Disponemos de ascensores, elevadores y montacargas y te asesoramos con la nueva normativa de los aparatos elevadores. Ascensores Mare Nostrum, la empresa de ascensores mejor valorada de Castellón, Valencia y Alicante. En servicio técnico y atención al cliente. En Paseo Morilla 35 Castellón y ascensoresmarenostrum.com. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta?
te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Continuamos en la tertulia deportiva. Estaba hablando Juan Migraney de la detención de estos dos energúmenos. De momento 2, yo creo que no van a ser más, porque por lo que explicaba también la madre de Mario, aunque eran 4 o 5 que dijo Mario, al final 2 fueron los que agredieron y por eso han ido a por estos 2. Y bueno, veremos lo que ocurre, pero de momento están en libertad provisional a la espera de pasar a juicio. Juan, me te había cortado, perdona. No, es lo que comentaba, de que yo entiendo perfectamente a la madre de que estos chicos presuntos agresores estén libres, pero lo que estaba que la ley es, o sea, el juez se tiene que marcar y lo que dice la ley. La ley, lo que pasa es que habría ciertas cosas que a lo mejor la ley habría que endurecerla, sobre todo para estos salvajes que yo creo que no les gusta el fútbol, les gusta pelear, follón, y van a los líos, y entonces no son gente de fútbol, porque yo estoy convencido que una persona que le gusta el fútbol no puede obrar así. Entonces estos salvajes yo entiendo que deberían de desaparecer en el buen sentido de la palabra, de que no vayan a los campos de fútbol, y que pues a lo mejor es una medida absurda que había antiguamente, hace muchos años, que en la comisaría de Castellón yo recuerdo que habían 10 o 12 todos los fines de semana que jugaba el Castellón en casa, que los llevaban aquí y no iban al fútbol, porque eran unos folloneros impresentables y estaban en la comisaría detenidos hasta que se acabara el partido de fútbol. Eso me lo contaba mi padre, que pasaba antiguamente aquí en Castalia, o sea, como en otros campos que se haría. Entonces, a lo mejor lo que tienes que hacer es negarles, por supuesto, la entrada definitivamente a los terrenos, a los campos de fútbol, y después un castigo ejemplar. Sí, porque al final ellos, claro, si hubieran ido al campo de fútbol, sí que puedes decir al Valencia, a este señor o a este señor no le puedes vender entradas, pero es claro, es que Valencia está aquí al lado. Coges tu coche, te plantas en Villarreal en una terracita, esperas a ver el partido de fútbol desde un bar y cuando acabes, ¿a quién? A este. Voy a por este. ¿Cómo? Es decir, la medida tiene que ser en ese sentido por parte del juez ejemplar, porque es que por mucho que le pidas al Valencia o al Villarreal hacer algo, es que ¿cómo vas a controlar a dos individuos que suben en un coche y se plantan a 40 kilómetros a otra localidad? Es imposible de controlar eso. No sé, yo no sé vosotros que sois de fútbol si habíais visto algún caso ejemplar que ya no fuera como este, digo, algún caso llamativo, porque hasta ahora, bueno, sí, puede ser un aficionado que viajaba con un grupo ultra, pero es que estos venían los 2 o 3 solos y ya está, y a lo que pillaran. No tiene sentido. Bueno, en primer lugar, desearle una pronta recuperación a los chavales que tuvieron que sufrieron la agresión, y la historia es un poco lo que decía Aurelio. Yo no sé qué pasa por la cabeza de esta gente. Es que esto en realidad no es ni fútbol, es decir, porque al final es una cuestión, un mal social que tenemos hoy, con mucha gente. Esto tampoco sirve para calificar a toda la gente joven como violentos o sin cerebro como estos individuos, pero desde luego, a ver, yo creo que al final la justicia terminará haciendo su labor y terminará castigando a estos seres como toca, ¿no? Pero mira, hoy por ejemplo estaba viendo una imagen de cuando ayer creo que fue Jeremy Pino, le regala una camiseta al niño al que le dio el pelotazo en la grada, y detrás, conviviendo con gente del Rayo, había 2 aficionadas del Villarreal. Eso es lo que debería ser la imagen del fútbol. Es decir, que más allá de las emociones y los sentimientos que despierta el fútbol, y todos tenemos y sentimos nuestros colores, bueno, pero que fuéramos capaces de convivir en ese espacio sin más. Santi, ¿no? Creo que eso en el 90% de los campos, yo lo que he vivido de primera y segunda división pasa. O sea, yo creo que estamos hablando de gente que lo mismo la lía en una plaza sin haber ido a un partido, que cogen a un chiquillo de noche en una calle y le meten 4 leches, que en una grada le tiran algo a uno porque es gente que no va al fútbol a ver el partido o no está en la plaza por tomarse algo, sino por otras cosas. Claro, pero al final se termina poniendo el foco sobre el fútbol cuando esto en realidad es que no es ni fútbol. Bueno, por eso yo creo que, por ejemplo, una de las medidas es que a lo mejor los ayuntamientos tendrían que hablar con la justicia y tal, y a esa gente decirle, muy bien, perfecto, tú no solo no vas a ir al fútbol, sino que encima que si eres de Mislata o de Villarreal o no sé dónde, vas a tener una repercusión por las cosas que haces. Y buscar una vuelta entre todos para que esa gente pues tenga o trabajos sociales en su ciudad, o que cuando haya fútbol pues se le esté limpiando la acequia o lo que sea, lo que dice Juanvi. Y esta gente que se dé cuenta que lo que hace tiene una repercusión. Y entonces al final, a medida si consiguen madurar, se darán cuenta que no por el camino.
¿Vosotros creéis que eso es una acción aislada de esas personas y que nunca más en su vida van a volver? No, es que... Le ha venido a la cabeza, voy a hacer esto hoy. Yo es que estoy convencido que no. Son reincidentes. Claro, pero ¿y cómo? Pero ¿qué haces con ellos? ¿Los encierras de por vida? Es decir, a mí lo que dice Manu no me parece mal. Es decir, oye, ahora vas a trabajar en un centro de discapacidad. No encerrarlo, es por desgracia en la sociedad hay un porcentaje que tiene eso. El problema es que creo que cada vez hay más. Tengo la sensación de que cada vez hay más porcentaje. Es verdad que hay más repercusión. Entonces hay más información, hay más repercusión y llega a más sitios. Siempre lo sabía, lo que ahora se sabe más. Ahora se sabe más. Vamos, es la sensación. Y es verdad que a ciertos personajes del fútbol estas atrocidades, por desgracia, porque la gente está en el círculo que ellos se mueven, están como están, y muchas de estas atrocidades les dan galones. Es increíble, pero les dan galones y alucinas. Por eso yo digo lo que hay que dar una vuelta más. Está genial que te galones en los 4 atolondrados que te siguen, pero tienes que haber una repercusión, y no es que el Valencia no te deje volver a entrar o el Villarreal se persone en la causa. Es que todo Mislata en este caso sepa qué hacéis, quiénes sois, y por desgracia para las familias que también lo sepan, y buscar una repercusión para que esa gente se avergüence en su día a día, que no que salgan con galones de hacer atrocidades. Pues yo estoy totalmente de acuerdo, Manu. Que no cree precedente, pero estoy de acuerdo contigo. Vamos a hablar del Club Deportivo Castellón. Un Castellón que sumó ayer un punto en el nuevo Mirandilla, en Cádiz, 0-0. Empataron, yo creo que contra el equipo que estaba al menos sacando mejores resultados en segunda división en estos últimos partidos, el equipo gaditano. Y con este empate son 3 partidos sin perder, en los que el Castellón solo ha encajado un gol y fue de penalti en Ferrol. Lástima que al final el Eldense ganó y se acerca el descenso a 5 puntos, pero también es verdad que ahora mismo hay 4 equipos entre el Castellón y el Eldense. Está por medio el Zaragoza, el Eibar, el Albacete y el Burgos. La plantilla se marchaba satisfecha con el punto y la imagen mostrada ante todo un Cádiz. Este es Gio Zarfino. Sí, la verdad que rescatamos un punto en un campo muy difícil y bueno, ahora lo principal de todo esto es hacerlo bueno en casa, que eso es lo que va a valer. Yo creo que en la segunda parte tuvimos el control del partido total. Pudimos ganarlo en ocasiones claras, no concretamos y por eso es el empate, si no hubiésemos llevado una victoria en un campo muy difícil. A medida que fueron pasando los minutos y como se fue dando el partido, la verdad que fuimos superiores, que tuvimos control del partido y bueno, como dije anteriormente, pudimos concretar esas acciones que era... Al final ese empate a 0 que se repercute en un punto para el Club Deportivo Castellón. No sé, Aurelio, qué sensaciones te llevas, pero la gente acabó bastante contenta, viendo un poco también redes sociales. Yo creo que Castellón sabía que iba a un campo con un Cádiz que estaba precisamente ahora en un momento en alza y el Castellón fue capaz de plantarle cara y en la segunda parte incluso tuvo opciones para ganar. Que me gusta ver a Alberto todos los domingos, tío. Es espectacular. Espectacular, es alucinante. Es la primera. Hay una acción en un córner, creo que es la primera acción en la que Alberto no está en defensa, que está en ataque, y es cuando se queda solo el punta, y no había pasado en todo el partido. Y Ramos no lo había hecho, y es cuando la tira la vaselina. Digo, ¿qué ha pasado? Y que no es Alberto. O sea, es exagerado. O sea, yo lo de ese chico, te lo prometo que no lo recuerdo, que no lo he visto pero no se sé. le ve más cómodo con este cambio a esa defensa por momentos de 4. No, es verdad que eso también le ayuda, ¿no? Tío, es que antes iba solo a la guerra en todo. O sea, hay muchas acciones que sigue haciendo lo mismo, pero es que ahora tiene un poco más de ayuda. El equipo es verdad que yo creo que llegan menos al área y le hacen un poco menos de lo que le hacían antes. El balón está más tiempo en medio campo, pasan menos cosas que con la distancia que tenía con el descenso o que quiere mantener con el descenso. Creo que eso es mejor y es bueno para el Castellón. Quitando los 2 últimos partidos que fueron los goles que le hicieron, creo que fue Córdoba y Oviedo, que fue en prolongación. En los 90 minutos hace 5 partidos que no palmas. No sé, el objetivo yo creo que es así, que tiene que ser así. Si alguna de las de Miguel el otro día van a puerta, que no creo que fuesen excesivamente, pero tío, hay que ponerse ahí. No sé, me da la sensación de que el equipo es más fiable en cuanto a resultados. De juego ya, cuando llega un momento de la temporada en el que estás mirando cumplir o no cumplir objetivos, el juego o no juego, te preocupa un poco menos. Pero creo que va a ser mucho más fiable en cuanto a resultados y con esta nueva manera de plantear, muchas veces cerrando, de poniendo más gente atrás, de hacer más fuerte el centrocampo, creo que va a tener mucha más tranquilidad de aquí a final de temporada y se va a salvar pronto. Yo sé que hay mucha gente que lo ve como tú, yo lo veo como tú, Juanvi lo ve como tú, Santi no lo sé porque no he hablado abiertamente así, pero sé que hay un hombre en esta mesa que no lo ve así, que cree que con Dicker Reder será Santi, ¿verdad? Con Dicker Reder
con esa manera que había de jugar tan espectacular, que nos ha llevado hasta donde nos ha llevado, Manu Torres considera que se puede o se podía a lo mejor sumar más puntos. ¿Eso es rintintín lo que acabas de decir del entrenador? Tú no lo ves así, Manu. No, me da la sensación de que estás diciendo que no os ha llevado donde os ha llevado. No, por supuesto. De hecho, Dick Herreder hay que ponerle un monumento en el Club Deportivo Castellón. Pues confío en eso. Pero sí que había un debate con Dick Herreder de que se destapaba demasiado, aunque luego eso te llevaba a generar muchas más ocasiones. ¿no? Voy a expresarme que me manipulas. Porque ya antes Xavi no. También lo manipula. La prensa, Aurelio, es así, ya lo sabes. Dispara, que me pongo el escudo. Venga, yo lo que he dicho, voy a seguir manteniéndolo, es que con el anterior entrenador, en Europa entera, incluido España, Primera División, hablaba muy bien del Castellón. Tenías una identidad, tenías un modelo y todos sabían lo que era el Club Deportivo Castellón. Para lo bueno y para lo malo. Yo no entro ahí, a mí me gusta el fútbol. A día de hoy, con el actual entrenador que tiene el Castellón, lo que sea, bien, mal, regular, tampoco entro ahí, es un equipo más de la categoría en relación al juego. Que la gente que es del Castellón y lo ve desde, que yo lo entiendo, porque yo no, al final yo lo veo con otros ojos. Es normal que esa tranquilidad, esa estabilidad, el jugar a menos ritmo, te dé la sensación de que estás más cerca de conseguir cosas. Yo lo compro, pero no lo respeto, no lo compras. No, porque no lo yo personalmente lo compra, pero no lo compra. No, pero claro, pero Manu, porque yo 7 de 9 en los últimos pero que yo perfecto, me parece bien, pero a mí, que me gusta otra cosa, creo que no sabemos, porque es futuro y no pasó, si pasaría lo mismo. No. Aurelio ahora ha dicho que el Córdoba nos mete en el descuento, si no me equivoco. Sí, yo lo veo también. Claro, pero creo que es con Dick, ¿no? Sí, el Córdoba es con Dick. Y yo creo que hace una primera parte espectacular. Es un buen partido. Que de hecho, si tú ganas ese partido, resulta que te ponías en playoff. Partiendo de esa base, puede ser que con la manera tranquila, como se juega ahora, que yo le llamo tranquila porque ha bajado intensidad de ritmos, ha ajustado a la gente, que me parece bien. Yo soy de los que opino que para jugar a eso hay que tener un pie, que para mí en posiciones hay carencias en pie, para mí, pero ojalá nos dé para marcar goles y ganar los partidos, no digo nada. Yo creo que con el otro modelo, acertado o no, tenías una idea y sí, abrías los partidos, pero es verdad que era raro no ver a un Castellón que marcara más de 2 goles muchas veces y que para mí ganaba más que perdía, para mí, y los números decían eso. A partir de ahí se opta por otro modelo, la gente está contenta, pues yo veo un poquito menos al Castellón y tampoco pasa nada. Yo tampoco creo que hayan cambiado demasiadas cosas. Sí que es verdad que a nivel hay dos cosas, que es el jugar con los ritmos, que antes solo íbamos en sexta, para mí no había primera ni segunda ni tercera. Para mí eso, Santi, con todos los respetos, lo cambia todo. Claro, se han ajustado mucho más las distancias, con lo cual cuando tenemos el balón hay menos riesgos de perderla. Cuando la perdemos estamos más cerquita y nos contraataca mucho menos. También hay menos oportunidad de progresar. Lo que yo sí he notado, no sé qué os parece a vosotros y la lanzo ahí, sí que he notado desde la salida de Dick un cambio a nivel emocional. Es como si algunos jugadores se hubieran quitado un peso de encima. De ahí la teoría de que la salida de Dick no era un mero hecho de resultados, porque al final si lo piensas... Bueno, también de resultados. Sí, pero eran 4 derrotas, no eran las 6, eran de Dick, eran 4 derrotas y la última fue contra el Córdoba, que coincidimos en que era un partido que si hubiera acabado en empate no hubiera pasado absolutamente nada. Sí que es posible que ha habido, aunque Bob lo negó aquí en esta casa y dijo que no era una decisión porque no pusiera los que él quería o porque hubiera un problema en el vestuario. Él lo negó tajantemente, pero sigue habiendo ese rum de que algo podía haber habido ahí, ¿no? Yo insisto, no quiero ser yo el que va siempre a la contra, pero es que un debate parecido había con un tal Pezzolano en el Valladolid. ¿Vale? Era parecido el debate, que si la exigencia, que si el jugador, nada, no nos engañamos. El jugador, todo el que le exige, y este señor ha jugado y mucho, el que le mete el dedo y le exige, normalmente chirría, ¿sí o no? Pero cuando pasa el tiempo se dan cuenta que, hostia, cómo rendí con fulanito. Esa es la realidad. Lleváis 4 partidos, lleva este entrenador. ¿Quedan cuántos me dijiste antes? ¿16 jornadas? Lleva 4, no, lleva 5 partidos. ¿Y cuántas jornadas quedan? No hablo de memoria, pero sí, pues 16 me parece que son, ¿no? 28 hasta 42, 14. 14. Pues como dice Santi, vamos a ver si
losa que se han sacado algunos de encima. ¿Vuelve a caer o qué? No, a ver si eso se transmite en intensidad toda la temporada o en relajación. Pero Manu, a ver, yo lo que noto en el equipo es una cosa, aparte que estáis contando de las líneas, el equipo y demás. Ayer el equipo cometió doble faltas que el Cádiz. Y eso antes no pasaba. O sea, el otro fútbol que hay que hacer, sobre todo cuando llevas un resultado positivo, vas ganando, el Castellón no lo hacía, ni perdía tiempo, que ya se perdió muchísimo tiempo, y eso sabes que es el otro fútbol, y hay que hacerlo, porque te lo hacen el resto de los equipos de tu categoría. No, eso no es verdad. Oye, sí, antes no lo hacíamos eso. Eso no es verdad. No se hacía. Eso no es verdad. Eso para ti es el otro fútbol y para ti hay que hacerlo. Yo a mis equipos no me gusta. No me gusta. De que hay no me gusta. 22 equipos y 21 te juegan así. Bien, entonces tú escucha, pero yo he jugado en la misma liga que el Castellón, eran los mismos 22 equipos y había uno que debíamos ser la Galia, que ni hacíamos faltas ni perdíamos tiempo. Y nosotros quedamos séptimo. Que no, yo para ti te lo compro, es tu idea y para mucha gente esa es la idea. Bueno, para todos no. Yo creo que al fútbol no pasa. Sí, claro, que por eso digo que te lo compro, pero no pasa por eso. Yo sigo pensando que hay momentos del partido, sobre todo cuando vas ganando, como ibas ganando fuera de casa 0-2, o ayer con un partido contra una ex primera que tiene doble plantilla que tú, jugador por jugador, el resultado 0-0 era buen resultado, es un punto. Hubo momentos del partido en que el equipo pues se cayeron jugadores, se lesionó el portero, yo me quedo con calambres. Eso no se hacía, porque entre otras cosas, por lo que tengo entendido, es que los jugadores lo tenían prohibido. Claro. Protestar al árbitro, que me parece perfecto, porque eso al final te evitas 15 tarjetas amarillas y es de ser listo, pero lo de perder tiempo y lo de esa serie de cosas, ese otro fútbol que te practican el resto de tus contrarios, si tú no lo haces, les das una ventaja clara al resto. Y entonces el Castellón creo que está jugando a lo que juega el resto. Pero es que, por ejemplo, yo en eso no estoy de acuerdo. Eso es como tú lo ves, pero el otro entrenador que me acabas de decir, y ole por él, cada vez lo admiro más, si les tenía prohibido que perdieran tiempo y que, como digo yo, no jugaran a esto, pues ganabas igual. Sí, porque yo le he visto al Castellón ganar, ¿eh? Sí. Es que parece que a este señor le han echado de aquí porque solo perdía. Y es mentira. Este señor le han echado de aquí. Pero ha habido partidos que ibas 0-2 y que a lo mejor... Oye, podía seguir jugando a ese fútbol mega atractivo de ataque, y ha habido pero en algún momento decir... Y ha habido partidos que perdías y los remontaste, eras el mismo entrenador. Bueno, solo perdías. No ha habido tantos. Nada, con Di solo se perdía. O sea, me parece que yo vi un tramo distinto del Castellón que visteis vosotros. Oye, ya que estamos hablando de Dick y de Johan, y vamos a hablar también de Ramón Soria y de Bob, porque ha habido mucho fichaje en este mercado de invierno que había sido criticado, etcétera, y yo ayer vi a un Joy que hizo un buen partido, vi a un Zarfino que acabó tieso, pero hizo un buen partido, y vi a un Mavil que debutó, y hacía tiempo que no veía centrar también a un futbolista del Club Deportivo Castellón. Es decir, que lo que se ha traído, cojos no son, y había gente que solo por ver el nombre y el club del que venían, ya automáticamente se le ha puesto la cruz a más de uno. Y en ese sentido, yo insisto, a mí ayer Zarfino me gustó, Joic le empiezo a ver cosas, tenemos que ver todavía a Escobar, y Mavil, a mí hace tiempo, insisto, me gustó mucho, que no veía un tío centrar también, hizo 3 centros, que eran 3 regalos a De Miguel y a Suero. No sé qué os pareció. Yo creo que a partir de ahora va a jugar mucho. Ya lo dijo Johan Plat el otro día en sala de prensa. Va a tener minutos, ¿eh? Sí, si lo de los jugadores de ligas exóticas nunca... Vamos, por lo menos creo que en esta mesa no se ha criticado porque después han rendido. La mayoría de los que han participado, es verdad que algunos han venido... Han venido y apenas han jugado. Entonces, bueno... imaginamos que no han jugado porque el míster no los ha querido poner, pero que lo que ha jugado son jugadores muy válidos. De hecho, creo que siguen rodando en el fútbol y van a seguir dando que hablar, pero por eso de jugador de liga exótica, si el Castellón lo ha mirado, números va a tener seguro, perfiles seguro que va a tener, y si son capaces de adaptarse a un ritmo que, como dice Manu, ahora a lo mejor es más sencillo adaptarse que lo que pasaba antes, que el ritmo era altísimo, pues ahí van a estar. Creo que la rotación, por lo que estoy viendo, la rotación de jugadores cada vez más amplia. Participan más jugadores. Cada día es más difícil hacer una convocatoria, no una alineación, incluso hasta los cambios, porque piensas que va a pasar una cosa y pasa otra cosa diferente, ¿no? Eso para el rival también es complicado. Yo puedo preparar un partido contra 14-15, no puedo preparar un partido contra 21. Pero bueno, si al final el rendimiento se mantiene o el rendimiento es bueno, no creo que ponga a la gente nadie mal. A mí me gustaron los cambios que hizo Plat. Mira que muchas veces cada uno tenemos un entrenador dentro y no acabamos de... Me chocó la entrada de Boricó,
la puedo entender porque era el minuto 20 y a lo mejor Escobar no estaba para jugar 80 minutos o Mavil no estaba para jugar 70 minutos, pero el resto de cambios cuando los hizo de la manera que lo hizo, oye, a mí me parecieron bien y correctos y de hecho creo que le sacó jugo a la segunda parte al Club Deportivo Castellón. Veremos si Johan sigue sacando resultados, si acaba haciéndolo mejor o no que Dick, y seguiremos con este maravilloso debate entre Manu Torres, Juan Miguel Granay, servidor, y al que se quiera sumar, pues aquí cada uno tiene su escuela particular. Aurelio Santos, Juan Miguel Granay, Manu Torres, Santi Parra, un placer escucharos en la tertulia deportiva. Mañana ya sabéis más deporte en Ser Deportivos 3:20. Os esperamos. Hasta luego, adiós.